Imagina por un momento que estás navegando por el Océano Atlántico en una noche perfectamente clara de 1928. Las estrellas brillan como diamantes sobre tu cabeza, el mar está en calma absoluta y de repente, silencio. Un silencio tan profundo que puedes escuchar tu propio corazón latiendo. Pero no estás solo. Frente a ti se alza la silueta imponente de un barco de vapor, completamente inmóvil, sin una sola luz encendida, sin el menor ruido de sus máquinas. Te acercas gritando, pero nadie responde. Subes a bordo y descubres algo que te helará la sangre. El barco está completamente vacío, pero todo permanece intacto, como si la tripulación hubiera desaparecido en el aire hace apenas unos minutos. Esta no es una historia de ficción. Esto realmente sucedió y lo que estás a punto de descubrir sobre el caso del barco del silencio desafiará todo lo que creías saber sobre los misterios del mar. El 15 de octubre de 1928, el vapor mercante Silentia zarpó del puerto de Liverpool con destino a Nueva York, llevando a bordo una carga de maquinaria industrial y 23 tripulantes bajo el mando del capitán Edmund Briggs, un veterano marino con más de 30 años de experiencia en travesías atlánticas. El Silentia no era un barco cualquiera. Había sido construido apenas 2 años antes en los astilleros de Glasgow, incorporando la tecnología naval más avanzada de la época. Sus motores diésel de última generación lo convertían en uno de los vapores más silenciosos de su clase, característica que le había valido su nombre y que, irónicamente, se convertiría en el elemento más perturbador de su destino final. Durante los primeros 4 días de travesía, todo transcurrió con normalidad absoluta. Los registros de radio muestran comunicaciones rutinarias con otras embarcaciones y con las estaciones costeras. El capitán Briggs reportó condiciones meteorológicas favorables, mar en calma y una velocidad de crucero constante de 14 nudos. El último mensaje oficial del Silentia fue transmitido el 19 de octubre a las 14:30 horas, cuando se encontraba aproximadamente a 800 millas náuticas de la costa de Terranova. En esa comunicación, Briggs informó su posición exacta y confirmó que llegarían a Nueva York según lo programado. Pero esa sería la última vez que alguien escucharía la voz de la tripulación del Silentia. Lo que convierte este caso en algo verdaderamente extraordinario no es simplemente la desaparición del barco, sino las circunstancias absolutamente inexplicables en las que fue encontrado. El 22 de octubre, 3 días después de su último contacto por radio, el carguero británico Manchester Pride avistó una embarcación a la deriva en aguas internacionales. Al principio, los vigías del Manchester Pride pensaron que se trataba de un barco abandonado o posiblemente dañado por una tormenta, pero cuando se acercaron lo suficiente para leer el nombre en el casco, se dieron cuenta de que estaban ante el Silentia. El capitán del Manchester Pride, Thomas Whitmore, decidió abordar la embarcación para ofrecer asistencia, pero lo que encontró a bordo desafiaría toda lógica. El Silentia flotaba perfectamente estable en aguas tranquilas, con todos sus sistemas funcionando normalmente. Las máquinas estaban en marcha, manteniendo una temperatura óptima en las calderas. Las luces eléctricas funcionaban perfectamente, iluminando cada rincón del barco. En la cocina, una olla de sopa aún humeaba sobre la estufa, y en el comedor, los platos estaban servidos con comida que parecía haber sido preparada hacía apenas unos minutos. Los camarotes mostraban señales de ocupación reciente, camas sin hacer, libros abiertos sobre las mesitas de noche, pipas de tabaco aún tibias en los ceniceros. En el puente de mando, los instrumentos de navegación funcionaban correctamente, y el diario de bitácora estaba abierto en la página correspondiente al 19 de octubre, con la última entrada escrita con letra clara y firme del capitán Briggs. Pero no había ni rastro de los 23 tripulantes, ni un solo ser humano a bordo, como si hubieran sido borrados de la existencia en un instante, dejando atrás únicamente los vestigios de sus vidas interrumpidas. El capitán Whitmore y su equipo realizaron una búsqueda exhaustiva de cada compartimento, cada bodega, cada rincón del Silentia. Revisaron los botes salvavidas y descubrieron que todos permanecían en su lugar, perfectamente asegurados
y sin señales de haber sido utilizados. Los chalecos salvavidas colgaban intactos en sus ganchos. No había evidencia de lucha, pánico o evacuación de emergencia. Simplemente, 23 personas habían desaparecido sin dejar el menor rastro. La investigación oficial comenzó inmediatamente después de que el Manchester Pride remolcara el Silentia hasta el puerto más cercano, en Halifax, Nueva Escocia. Las autoridades marítimas británicas y canadienses formaron una comisión especial para investigar lo que ya se estaba convirtiendo en uno de los misterios navales más desconcertantes del siglo. Los investigadores examinaron minuciosamente cada centímetro del barco, buscando pistas que pudieran explicar la desaparición de la tripulación. Analizaron la carga, que permanecía intacta y correctamente asegurada. Estudiaron los registros meteorológicos de la zona, que no mostraban indicios de tormentas o condiciones adversas durante los días en cuestión. Interrogaron a las tripulaciones de todos los barcos que habían navegado por la zona durante ese periodo, pero ninguno reportó haber visto al Silentia o cualquier actividad inusual. Los expertos forenses examinaron cada superficie del barco en busca de huellas dactilares, rastros de sangre o cualquier evidencia de violencia. Los resultados fueron completamente normales. Solo encontraron las huellas de los tripulantes del Silentia y ninguna señal de personas extrañas a bordo. No había rastros de sangre, no había señales de lucha, no había evidencia de que hubiera ocurrido algo violento o traumático. Los análisis químicos del aire en los compartimentos cerrados no revelaron la presencia de gases tóxicos o sustancias que pudieran haber causado la pérdida de conciencia de la tripulación. El sistema de ventilación funcionaba perfectamente y no había indicios de fugas de gases de los motores. Una de las teorías más inquietantes surgió del análisis de los relojes personales encontrados en los camarotes de los tripulantes. Todos los relojes se habían detenido exactamente a las 3:17 de la madrugada del 20 de octubre, apenas unas horas después del último contacto por radio. Pero aquí viene lo verdaderamente extraño. Los relojes no se habían detenido por falta de cuerda o por daños mecánicos. Cuando los investigadores los examinaron, todos funcionaban perfectamente una vez que fueron puestos en marcha nuevamente. Era como si algo hubiera causado que todos los mecanismos de medición del tiempo se detuvieran simultáneamente en ese momento preciso, para luego reanudar su funcionamiento normal. Los testimonios de los marineros del Manchester Pride que abordaron el Silentia añadieron elementos aún más perturbadores al misterio. Varios de ellos reportaron una sensación inexplicable de inquietud mientras permanecían a bordo del barco abandonado. Describían una pesadez en el aire y una sensación de estar siendo observados, a pesar de la certeza de que no había nadie más en la embarcación. Algunos mencionaron haber escuchado susurros muy tenues, como voces lejanas llevadas por el viento, pero cuando se detenían a escuchar con atención, solo encontraban silencio. El contramaestre del Manchester Pride, un hombre experimentado llamado Robert Mackenzie, juró haber visto sombras moviéndose en su visión periférica mientras exploraba las bodegas del Silentia, pero cada vez que giraba la cabeza para mirar directamente, no había nada allí. La teoría del motín fue rápidamente descartada cuando se descubrió que la tripulación del Silentia tenía un historial impecable de disciplina y lealtad. El capitán Briggs era conocido por ser un líder justo y respetado, y no había registros de conflictos o tensiones a bordo. Además, la ausencia total de señales de lucha o violencia hacía imposible que un motín hubiera resultado en la desaparición completa de todos los involucrados sin dejar rastro alguno. La teoría de la piratería también fue descartada rápidamente, ya que toda la carga valiosa permanecía intacta y los piratas no habrían tenido motivo alguno para llevarse únicamente a los tripulantes sin tocar las mercancías. Las autoridades consideraron la posibilidad de que la tripulación hubiera abandonado el barco por alguna emergencia percibida. Pero esta teoría se desmoronó ante la evidencia. Los botes salvavidas estaban todos en su lugar, y una evacuación en alta mar habría requerido el uso de estas embarcaciones.
Además, ningún barco en la zona reportó haber rescatado náufragos, y una búsqueda exhaustiva de las aguas circundantes no reveló rastros de supervivientes o víctimas. La idea de que 23 personas pudieran simplemente saltar al océano simultáneamente, sin utilizar los medios de supervivencia disponibles, era completamente ilógica. Los investigadores también exploraron la posibilidad de fenómenos naturales extraordinarios. Algunos científicos sugirieron que una tromba marina o un fenómeno meteorológico inusual podría haber succionado a toda la tripulación del barco, pero los registros meteorológicos no mostraban evidencia de tales condiciones. Otros propusieron la teoría de gases volcánicos submarinos que podrían haber causado alucinaciones masivas o pérdida de conciencia, llevando a la tripulación a actuar de manera irracional, pero los análisis químicos del agua y el aire no respaldaron esta hipótesis. Una de las pistas más intrigantes surgió del análisis del diario personal del capitán Briggs, encontrado en su camarote. Las entradas de los últimos días antes de la desaparición mostraban un cambio gradual en el tono de sus escritos. Mientras que las primeras entradas del viaje eran rutinarias y profesionales, las últimas revelaban una creciente inquietud. El 18 de octubre, Briggs escribió sobre extraños silbidos en el viento durante la noche y una sensación persistente de estar siendo seguidos. La entrada del 19 de octubre, la última que escribió, mencionaba susurros en idiomas desconocidos y sombras que se mueven donde no debería haberlas. Sin embargo, estas observaciones podrían haber sido simplemente el resultado del estrés del viaje o de condiciones atmosféricas inusuales. El caso del Silentia se convirtió en una obsesión para investigadores, escritores y entusiastas de los misterios marítimos durante décadas. Se escribieron docenas de libros y artículos especulando sobre las posibles explicaciones, desde teorías científicas hasta propuestas sobrenaturales. Algunos sugirieron conexiones con el Triángulo de las Bermudas, a pesar de que el Silentia desapareció en el Atlántico Norte, muy lejos de esa región. Otros propusieron teorías sobre experimentos militares secretos o fenómenos relacionados con campos magnéticos anómalos. En 1952, 24 años después de la desaparición, un pescador de Terranova llamado James Morrison afirmó haber encontrado una botella con un mensaje supuestamente escrito por uno de los tripulantes del Silentia. El mensaje, escrito en papel que parecía auténtico de la época, decía simplemente: «El silencio nos llama. No podemos resistir. Perdónenme». Sin embargo, los expertos en caligrafía no pudieron confirmar definitivamente que la escritura correspondiera a ninguno de los tripulantes conocidos, y muchos consideraron el hallazgo como un engaño elaborado. El destino final del propio Silentia añadió otro capítulo extraño a esta historia, ya de por sí inexplicable. Después de meses de investigaciones infructuosas, las autoridades decidieron vender el barco en subasta pública. Fue adquirido por una compañía naviera de Boston que planeaba utilizarlo para rutas comerciales costeras. Sin embargo, ningún marinero experimentado aceptó trabajar a bordo del Silentia una vez que se enteraron de su historia. La tripulación contratada finalmente consistía principalmente en marineros novatos y aventureros atraídos por salarios excepcionalmente altos. El Silentia realizó solo 3 viajes bajo su nueva propiedad antes de que ocurriera otro incidente inquietante. Durante su 4º viaje, en marzo de 1929, la tripulación reportó experiencias similares a las descritas en el diario del capitán Briggs. Susurros inexplicables, sombras que se movían sin fuente aparente y una sensación general de malestar que se intensificaba durante las horas nocturnas. Aunque esta vez no hubo desapariciones, varios tripulantes renunciaron inmediatamente después de llegar a puerto, jurando nunca volver a abordar el barco. Finalmente, en julio de 1929, el Silentia fue vendido a una compañía de desguace y desmantelado completamente. Curiosamente, varios de los trabajadores del astillero de desguace reportaron encontrar objetos personales en compartimentos secretos que no habían sido descubiertos durante las investigaciones oficiales. Fotografías familiares,
cartas sin enviar y pequeños objetos de valor sentimental que presumiblemente habían pertenecido a los tripulantes desaparecidos. Estos hallazgos fueron entregados a las familias de las víctimas, pero no proporcionaron ninguna pista adicional sobre el destino de los hombres. Hasta el día de hoy, la desaparición de los 23 tripulantes del Silentia permanece como uno de los misterios marítimos más desconcertantes del siglo XX. A diferencia de otros casos famosos como el Mary Celeste, donde al menos existen teorías plausibles aunque no comprobadas, el caso del barco del silencio desafía toda explicación racional. No hay evidencia de violencia, desastre natural, motín, piratería o evacuación voluntaria. Simplemente, 23 personas desaparecieron sin dejar rastro, como si hubieran sido borradas de la existencia en un momento específico del tiempo. ¿Qué opinas sobre este misterio que ha desconcertado a investigadores durante casi un siglo? ¿Crees que existe una explicación racional que aún no hemos descubierto? ¿O hay fuerzas en nuestro mundo que van más allá de nuestra comprensión actual? Si te ha fascinado esta historia tanto como a mí, no olvides darle like a este video y sobre todo, suscríbete al canal para no perderte más misterios inexplicables como este. En los comentarios, cuéntame cuál crees que podría ser la explicación más probable para la desaparición del Silentia. Tu teoría podría ser la clave que finalmente resuelva este enigma centenario. Nos vemos en el próximo misterio.